¿Alguna vez te has sentido tan humillado y olvidado que tu clamor a Dios parecía perderse en el vacío? Una madre de 71 años fue brutalmente golpeada, humillada y echada de su propia casa. Y lo peor, la agresora era su propia hija, su propia sangre. Pero cuando todos pensaron que estaba sola y el diablo celebraba su victoria, Dios envió un ángel para hacer justicia. Y ese ángel no tenía alas, tenía crines y relinchaba. Lo que este caballo hizo en el momento exacto en que esta madre clamó a los cielos va a estremecer tu fe y hacerte cuestionar todo lo que sabes sobre milagros. ¿Será que los animales sienten más que los humanos? ¿Será que la justicia divina puede venir al galope cuando la justicia de los hombres falla? Quédate conmigo hasta el final, porque esta historia no solo va a tocar tu alma, va a cambiar la forma en que ves la vida y el poder de tu oración. Pero antes, una petición importante. Muchas personas que ven y son tocadas por nuestras historias aún no están suscritas al canal. Si crees que Dios tiene un mensaje para ti aquí, no lo dudes. Suscríbete ahora y activa la campanita. No dejes que el enemigo te haga perder la próxima historia que puede ser la respuesta que tanto buscas. Ahora, prepara tu corazón. Mi amigo, mi amiga, quiero que te acerques y escuches con el corazón, pues la historia que voy a contarte no es solo sobre dolor, sino sobre cómo la luz de Dios puede penetrar la más densa oscuridad. Imagina un pequeño pueblo llamado San Isidro del Cielo, un nombre irónico para el infierno que una madre llamada Tomasa vivía todos los días. El sol allí no acariciaba, castigaba, y el polvo de las calles de tierra se metía en el alma, secando cualquier vestigio de esperanza. En aquella casa, al final de la calle Cruz de Cedrón, la violencia no necesitaba de puños cerrados para existir. Vivía en el aire, en la forma en que el silencio pesaba más que un grito. Doña Tomasa, una anciana de 71 años, cargaba el peso de una vida de trabajo en sus manos, agrietadas y una tristeza aún más profunda en la mirada. Era la imagen de la pobreza digna, una mujer cuyo cuerpo estaba cansado, pero cuya alma estaba siendo sistemáticamente aplastada. Su propia hija, Clara, y su yerno, Joaquín, se habían convertido en sus carceleros. La crueldad de ellos era una helada constante que amenazaba con enterrar los últimos vestigios de calor en su corazón. Querían expulsarla no solo de casa, sino de la propia existencia, tratándola como un objeto inútil, una carga que ya no tenía propósito. Y así, en aquella casa donde el amor debería florecer, el odio echaba raíces venenosas, alimentado por la indiferencia y el desprecio diario, un testimonio sombrío de cómo un hogar sin Dios se convierte en una antesala del sufrimiento, un lugar donde una abuela es forzada a arrostrar el desprecio de su propia carne y sangre. La transformación de Clara, la hija de Tomasa, no ocurrió de la noche a la mañana. El mal, mi amigo, rara vez es un trueno. La mayoría de las veces es un susurro que envenena lentamente. Clara había sido una niña dulce, de esas que traen flores del campo a la madre y cuya risa era la melodía de la casa. Pero la vida, o la percepción distorsionada que ella tenía de ella, la endureció. El resentimiento es como una pequeña semilla que, si no es arrancada por la raíz del perdón, crece y se convierte en un árbol de espinas que hiere a todos, principalmente a quien lo cultiva. Empezó a ver a su madre, la anciana que la amó incondicionalmente, como la personificación de su propio destino fracasado. La pobreza, la sensación de estar atrapada en un pueblo olvidado, todo se convirtió en culpa de Tomasa. Empezó a maltratar a su madre con palabras, luego con el silencio cortante y finalmente con la violencia física, como si, al golpear a la mujer que le dio la vida, pudiera destruir el reflejo de su propia infelicidad.
Se olvidó del mandamiento que nos enseña a honrar a padre y madre para que tengamos una vida larga en la tierra. Éxodo 20:12. Clara eligió un camino de amargura, permitiendo que la crueldad la convirtiera en una extraña para sí misma. Una mujer cuyo corazón se volvió tan duro como las piedras del río seco que cruzaba las tierras del rancho vecino. Su deseo de cambiar su suerte la llevó a un camino de oscuridad, donde humillar a su madre se convirtió en una forma distorsionada de sentirse poderosa. Joaquín, el esposo de Clara, era la otra cara de esta moneda de crueldad. Un hombre robusto, con voz grave y el rostro siempre fruncido, que caminaba por el mundo como si todo le perteneciera. No era un granjero o un campesino que amara la tierra. Era un hombre que veía la tierra, los animales y las personas como recursos a ser explotados. Para él, la anciana Tomasa era menos que un animal. Al menos un caballo sirve para el trabajo, decía él. Pero esa vieja, como la llamaba, solo respira nuestro aire. El orgullo de Joaquín era una fortaleza. Se veía a sí mismo como un hombre que no necesitaba de Dios, un rey en su pequeño reino de miseria. La Biblia nos advierte que al orgullo le sigue la caída. Proverbios 16:18. Y Joaquín ya estaba cayendo en un abismo moral, arrastrando a su esposa con él. Era el tipo de hombre que gustaba de encadenar a los otros con miedo. Su presencia llenaba la casa de tensión y su desprecio por Tomasa alimentaba la violencia de Clara. Él era el fuego que calentaba la olla del odio. Sus planes no eran solo expulsar a la suegra, sino hacerla sentir tan inútil, tan sin valor que ella misma deseara desaparecer, quizás arrojarse al barranco o perderse en el bosque. Su maldad era calculada, fría, y encontraba placer en humillar a la mujer mayor, en verla encogerse, en quebrar su espíritu día tras día. El punto de quiebre, el momento en que la violencia latente se desbordó, llegó en un mediodía abrasador. Tomasa, con manos temblorosas, había preparado el arroz. Joaquín, al primer bocado, arrojó el plato al suelo, gritando que estaba salado. Fue el pretexto, la chispa que él y Clara esperaban. La furia que siguió no fue por la comida, mi amigo. Fue el desborde de años de resentimiento acumulado. Clara, en un acto de crueldad impensable, empujó a su propia madre contra la pared. El golpe sordo del cuerpo de la anciana en el suelo fue seguido por un silencio aterrador. Nadie la ayudó a levantarse. El acto de golpear a la madre no fue suficiente. La humillación debía ser completa. La indiferencia que siguió al acto fue quizás más dolorosa que el propio golpe. Joaquín salió al patio y Clara tomó su celular, como si agredir a la mujer que la llevó en su vientre fuera una tarea cotidiana. Allí, en el suelo frío, con la dignidad hecha pedazos, Tomasa sintió un dolor que no era del cuerpo. Era el dolor del alma, el dolor de ser tratada como basura por su propia hija. Se sentía como un bebé abandonado, una inválida despreciada, una ciega que no lograba ver una salida. El deseo de ellos de enterrar su espíritu estaba casi concretándose, pero incluso en el fondo del pozo, una semilla de fe se obstinaba en no morir. Y es aquí, en este abismo de desesperación, donde nuestra historia comienza a cambiar. En el suelo, sintiendo el frío del mosaico contra su rostro, Tomasa hizo lo único que le quedaba: oró. No fue una oración elocuente, no fue un clamor por justicia o venganza. Fue un susurro del alma, una petición de socorro lanzada al silencio. Señor, si tú me ves, mándame una señal, murmuró. En medio de la violencia y la humillación, en el momento en que se sintió completamente abandonada, se volvió hacia Dios. Muchas veces, mi amigo, es necesario llegar al desierto de nuestra existencia, donde no hay nada más a qué aferrarse, para finalmente extender la mano hacia el cielo. Aquel acto de fe minúsculo, casi imperceptible, fue como una pequeña grieta en la oscuridad que permitió la entrada de un rayo de luz.
Ella no lo sabía, pero en ese exacto instante, su plegaria atravesó el techo de aquellas casa de horrores, subió a los cielos y puso en movimiento una respuesta que sacudiría a aquel pueblo hasta sus cimientos. Una respuesta que vendría no en un trueno o en un ángel con alas, sino en el tropel poderoso de un caballo, un ser salvaje e indomable que se convertiría en el instrumento de la justicia divina. La crueldad de su hija la había derribado, pero su fe en Dios estaba a punto de levantarla de una forma que nadie podría imaginar. Verás, mi amigo, un milagro rara vez anuncia su llegada con trompetas. Comienza como un susurro en medio de la tormenta, un cambio casi imperceptible en la atmósfera espiritual. Mientras doña Tomasa yacía caída, un recipiente de dolor y humillación, su oración silenciosa ya había sido escuchada. Afuera, el pueblo de San Isidro del Cielo estaba sumido en un silencio opresivo, sofocado por un calor que parecía emanar del mismo infierno. Pero entonces, algo rompió la monotonía, un relincho. No era el sonido de un caballo de trabajo cansado, venido de algún rancho cercano. Era un sonido potente, salvaje, una llamada que parecía venir de otro mundo, quizás de las profundidades del bosque o de la cima del barranco que custodiaba el pueblo. Clara y Joaquín no lo oyeron, sordos en su crueldad, pero Tomasa, en su espíritu, lo sintió. Dios opera en su propio tiempo, un concepto que nosotros, humanos impacientes, luchamos por entender. Como está escrito en Eclesiastés 3:1, todo tiene su momento oportuno. Hay un tiempo para todo propósito bajo el cielo. Aquel era el tiempo de Dios. Aquel sonido era la primera nota de una sinfonía divina, el presagio de que la justicia no estaba dormida. El cielo estaba a punto de intervenir y el escenario para el milagro estaba listo. La respuesta a la oración de aquella anciana estaba en camino, no de forma sutil, sino con la fuerza de un trueno. La oscuridad, sin embargo, siempre intenta su último y más desesperado ataque antes del amanecer. Joaquín, viendo que la humillación y la agresión no habían quebrado completamente el espíritu de su suegra, fue consumido por una furia demoníaca. En un acto de suprema cobardía, entró a la cocina y regresó con un machete, la hoja brillando maliciosamente bajo la luz dura del mediodía. La intención era clara. No solo quería expulsar o golpear, quería enterrar su vida, borrar su existencia. Clara, su hija, observaba con una apatía que era la forma más pura de la maldad, una cómplice silenciosa del acto monstruoso que su esposo estaba a punto de cometer. Fue en ese segundo, en ese momento congelado en el tiempo, que Tomasa gritó. Pero no fue un grito de miedo a la muerte. Fue el grito de un alma en su límite, una entrega total y absoluta a Dios. «Señor, no lo permitas», clamó, y su voz, frágil y de una anciana, resonó con la fuerza de 1000 ejércitos. En el Salmo 34:17 leemos: «Los justos claman, y el Señor oye, y los libra de todas sus angustias». Aquel grito fue la llave que abrió las compuertas del cielo. Aquel era el catalizador final para el milagro. Y entonces vino, como una respuesta directa a su clamor, de las colinas polvorientas que rodeaban el pueblo, surgió una visión aterradora y magnífica. Un caballo marrón, de músculos tensos y crines al viento, corriendo con una furia que parecía sacudir la misma tierra. Sus ojos no eran los de un animal común, brillaban como brasas vivas, llenos de una inteligencia y un propósito que desafiaban la lógica. No había jinete, no había silla, no había riendas. Era una fuerza de la naturaleza, un ser salvaje e indomable que avanzaba directamente hacia la casa de Tomasa, como si fuera guiado por una mano invisible. La Biblia está llena de ejemplos de Dios usando lo inesperado para cumplir sus planes. Usó una burra para hablarle a un profeta, Números 22,
cuervos para alimentar a Elías en el desierto. Primera Reyes 17, 4, 6. ¿Por qué no usaría un caballo, la más noble de sus criaturas, como un ángel de justicia? El suelo tembló. Los vecinos, que antes ignoraban los gritos, ahogados, ahora miraban atónitos. El milagro ya no era un susurro, era un terremoto, una intervención divina a plena luz del día, un espectáculo que estaba a punto de cambiar el destino de aquel lugar para siempre. La llegada del caballo fue la cúspide del milagro. No se detuvo a distancia, invadió la propiedad con un relincho tan poderoso que los vidrios de la ventana temblaron, se encabritó, golpeando los cascos en el suelo con una fuerza retumbante, una clara advertencia, y entonces, con una precisión aterradora, se posicionó entre Joaquín y el cuerpo caído de Tomasa. Se convirtió en un escudo viviente, un guardián celestial. Joaquín, el hombre valiente con un machete en la mano contra una anciana indefensa, ahora estaba paralizado de miedo. La hoja que alzaba para golpear cayó de su mano temblorosa con un golpe metálico. El caballo resoplaba, sus ojos de fuego fijos en él, pareciendo ver toda la podredumbre en su alma. Este es el poder de la intervención divina, mi amigo. No solo detiene el mal, lo expone en toda su vergonzosa debilidad. Clara, la hija de corazón endurecido, gritaba de terror, incapaz de procesar lo que veía. El animal no era solo un animal, era un juez. Su presencia imponente era la misma justicia de Dios manifestada, un poder bruto y sagrado que decía, sin palabras, «A esta sierva de Dios no la tocas». La crueldad de ellos fue súbitamente confrontada por un poder infinitamente mayor. Pero el milagro no estaba completo solo con la demostración de poder. La verdadera marca de Dios es la combinación de su fuerza con su ternura. Después de que Joaquín y Clara huyeron hacia adentro de la casa, aterrorizados, el gran caballo cambió completamente su postura. La furia en sus ojos se disipó, dando lugar a una calma profunda. Se inclinó bajando su cabeza maciza hasta el rostro de Tomasa. La olió suavemente, un toque delicado, como si la estuviera reconociendo. Y entonces, en un gesto de infinita gentileza, la empujó con su hombro fuerte, ayudándola a levantarse. La misma criatura que era la personificación de la ira divina contra la injusticia, se convirtió en el más gentil de los salvadores. Tomasa, temblando, se aferró a su crin y con la ayuda del animal se puso de pie. Allí estaba el milagro completo, la justicia que protege y la misericordia que restaura. El caballo no vino solo para detener la violencia, vino para devolver la dignidad a aquella madre, a aquella anciana. Y mientras ella estaba allí, de pie junto a su protector, inesperado, la semilla del cambio no fue plantada solo en su corazón, sino en los corazones de todos los vecinos que presenciaron lo imposible. La pregunta ahora flotaba en el aire. ¿Cómo se vive después de haber visto la mano de Dios de forma tan clara? Mi amigo, necesitamos hablar sobre el poder que mueve la mano de Dios, la fe manifestada en oración. La oración de doña Tomasa, allí, caída en el suelo polvoriento, no fue una pieza de teología, no fue una repetición de frases memorizadas, fue la forma más pura y potente de comunicación con el Creador, un grito del alma. Jesús nos enseñó a no ser como los hipócritas que aman orar de pie en las sinagogas y en las esquinas para ser vistos por los hombres. Mateo 6:5. La oración de Tomasa fue lo opuesto a eso. Fue secreta, desesperada, nacida del más profundo abismo de su dolor. Ella no pidió riquezas, no pidió ser una rica o millonaria. Pidió una señal, un reconocimiento de que no estaba sola en su agonía. Y es ese tipo de oración, despojada de orgullo y egoísmo, la que sacude los cielos. La fe que demostró no fue la certeza de que sería salvada, sino la confianza de que sería escuchada.
Es la fe del centurión que le dijo a Jesús que no era digno de recibirlo en su casa, pero que solo una palabra suya sería suficiente para sanar a su siervo. Mateo 8:8. Tomasa no tenía un plan, no tenía una exigencia, tenía solo un corazón quebrantado ofrecido a Dios. Y la respuesta, en la forma de aquel caballo furioso, fue la prueba de que un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Salmo 51:17. El milagro no fue una casualidad, fue una consecuencia directa de una fe auténtica. El milagro, una vez manifiesto, nunca es un evento privado. Se ondula, se extiende y fuerza una reacción. El sonido del relincho y la visión del caballo imponente, actuando como un guardián celestial, sacaron a los vecinos de sus casas. El pueblo, que por tanto tiempo fue cómplice con su silencio, ahora era una audiencia forzada. La curiosidad inicial se transformó en asombro y el asombro en reverencia. Las preguntas comenzaron venidas de todos lados, de campesinos, de otras madres, de hombres y mujeres que intentaban encajar aquella escena en su comprensión del mundo. ¿Es suyo, doña Tomasa?, preguntó uno. ¿De dónde vino ese animal salvaje? Y la respuesta de Tomasa, ahora de pie junto a su protector, fue el primer sermón de la nueva etapa de su vida. No es mío, dijo con la voz aún temblorosa, pero firme, pero vino cuando más lo necesitaba. Ve la belleza de esto. Su respuesta no fue una explicación, fue un testimonio. En aquel momento, la fe de aquella anciana se convirtió en un faro. No necesitó gritar sobre Dios. El caballo era la prueba viviente de su intervención. Su oración solitaria se convirtió en un evento comunitario, un llamado para que todo el pueblo reevaluara su propia fe y la justicia que habían permitido que fuera violada en su entorno. El destino de todos allí comenzó a cambiar porque una mujer se atrevió a creer en lo imposible. Esto nos lleva a una verdad profunda sobre la oración. No es una varita mágica para conseguir lo que queremos. Es el alineamiento de nuestra voluntad con la voluntad de Dios. La oración es una relación. Hay momentos para la súplica, como la de Tomasa. Hay momentos para el agradecimiento y hay momentos para la intercesión, para orar por los otros. Piensa en Ana, en el Antiguo Testamento. Quería desesperadamente un hijo y oró en el templo con tanta angustia, moviendo los labios sin emitir sonido, que el sacerdote Elí pensó que estaba borracha. 1 Samuel 1:13-14. Pero ella estaba derramando su alma ante el Señor, y Dios la escuchó, dándole al profeta Samuel. La oración de Ana, así como la de Tomasa, era visceral, nacida del dolor. No estaban pidiendo un lujo, sino la cura para la herida más profunda de sus almas. Quizás tu dolor hoy sea tu matrimonio, un hijo o una hija rebelde, una enfermedad que te deja inválido o cojo, la pérdida de tu esposo. Dios te invita a derramar tu alma como ellas lo hicieron. No le chocan nuestro dolor o nuestra ira. Nos invita a ser honestos, pues es en la honestidad de una oración desesperada donde la fe encuentra su terreno más fértil para florecer y obrar un milagro. ¿Y qué es la fe después de todo? La Biblia nos dice que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Doña Tomasa no veía al caballo venir, no veía una salida. Estaba rodeada por la realidad de la violencia y el desprecio, pero dentro de ella una minúscula semilla de mostaza de fe, Mateo 17:20, la impulsó a clamar. Esa semilla era la esperanza de que Dios es bueno, de que Él es justo, aun cuando las circunstancias gritan lo contrario. Y esa semilla fue suficiente. La prueba más hermosa de esto vino a continuación, en la forma de una niña, la nieta de una vecina. Mientras los adultos estaban paralizados, intentando procesar el milagro con sus mentes lógicas, la niña se acercó al inmenso caballo sin miedo,
con la pureza que solo un niño posee. Con una flor en la mano miró al animal y declaró la verdad que los adultos luchaban por aceptar. Es un ángel. Jesús nos dijo que si no nos hacemos como niños, no entraremos en el reino de los cielos. Mateo 18:3. La fe de aquella niña era pura, no contaminada por el cinismo. No necesitaba pruebas, reconoció lo sagrado inmediatamente, y su acto de inocencia selló el milagro para todo el pueblo, confirmando que aquel caballo era, de hecho, un mensajero de Dios. La oración de Tomasa fue respondida, el milagro ocurrió, la fe fue vindicada. Pero, ¿y ahora? Este es el punto crucial. Un milagro no es el final de la historia, es el comienzo de un nuevo capítulo. El caballo salvó a la anciana de la violencia física inminente, pero el verdadero trabajo apenas comenzaba. La herida en su alma, la relación rota con su hija, la maldad en el corazón de su yerno, la apatía del pueblo, nada de eso fue mágicamente borrado. El milagro no resolvió todos los problemas. Abrió la puerta para que la verdadera sanación pudiera comenzar. La intervención divina le dio a Tomasa una nueva posición. Ya no era la víctima abandonada, era la mujer que Dios defendió públicamente. Esto le dio una fuerza que no poseía antes. Ahora, la cuestión se dirige a los corazones de Clara y Joaquín. ¿Cómo reaccionarían a esta demostración inequívoca del poder divino? ¿Cómo puede una persona continuar en el camino del odio después de mirar a los ojos a un ángel de 4 patas enviado por Dios? La respuesta a esa pregunta nos llevará directamente al corazón de la transformación y del perdón, pues la fe y la oración no solo invocan milagros, nos invitan a participar en el difícil, pero redentor, viaje de cambiar. Un milagro como el que ocurrió en San Isidro del Cielo es como una piedra arrojada a un lago de aguas estancadas. Mi amigo, las ondas que crea llegan a todas las orillas. Para Clara, la hija que se había convertido en un monstruo de crueldad, el milagro del caballo fue más que un susto, fue un espejo. Por primera vez en años, fue forzada a verse como realmente era. La transformación genuina, la verdadera metanoia de la que habla la Biblia, a menudo comienza con un evento que nos quiebra. Piensa en Saulo, en el camino a Damasco. Era un hombre lleno de odio, convencido de su propia justicia, en camino a maltratar y apresar a más cristianos. Y entonces, una luz del cielo lo derribó de su caballo y lo dejó ciego. Hechos 9:3-4. Dios tuvo que cegarlo físicamente para que pudiera ver espiritualmente. El caballo marrón fue la luz de Damasco para Clara. Los ojos de fuego de aquel animal reflejaron la oscuridad de su propia alma. Las noches siguientes fueron un tormento. No podía dormir, atormentada por la imagen del animal protegiendo a su madre y por el sonido del machete de su esposo cayendo al suelo. Esto no era solo culpa. Era el comienzo de la convicción, la obra del Espíritu Santo quebrando la dura coraza de su corazón para que la semilla del arrepentimiento pudiera finalmente brotar. El siguiente paso en el viaje de la transformación es quizás el más difícil: pedir perdón. Es un acto que requiere que nuestro orgullo sea arrastrado a la luz y ejecutado. Exige que nos humillemos, que admitamos nuestra falta sin excusas ni justificaciones. Y eso fue lo que hizo Clara. Unos días después del milagro, se acercó a su madre. La mujer que antes gritaba y escupía órdenes, ahora caminaba con los hombros caídos, el rostro marcado por la vergüenza, el cabello antes recogido con rabia, ahora suelto y despeinado. Era la imagen perfecta del hijo pródigo de la parábola de Jesús, Lucas 15:11-32. El hijo pródigo, después de malgastar su herencia y acabar deseando la comida de los cerdos, volvió en sí. No regresó a casa con arrogancia, regresó con un discurso ensayado de indignidad. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti.
ya no soy digno de ser llamado tu hijo. De la misma manera, Clara se acercó a Tomasa con la voz quebrada, y las primeras palabras que logró pronunciar fueron de pura agonía y autocondenación. No pidió nada, no dio excusas sobre la vida dura en el pueblo o la influencia de su esposo. Simplemente se presentó como era, una pecadora arrepentida ante la mujer a la que había ofendido tan profundamente. ¿Y cuál fue la respuesta de Tomasa? Aquí, mi amigo, vemos el reflejo del corazón del propio Dios. El perdón es la prerrogativa de los fuertes. Y Tomasa, la anciana que parecía tan frágil, demostró una fuerza monumental. La fuerza para no tomar represalias, la fuerza para no decir «te lo advertí», la fuerza para no restregar el error en la cara de su hija. Hizo lo que el padre de la parábola hizo. El padre no esperó a que el hijo terminara su discurso. Corrió a su encuentro, lo abrazó y lo besó. Tomasa, con el corazón ablandado por la gracia divina, no respondió a la confesión de Clara con palabras de acusación, sino con un abrazo que decía, «Te perdono, todavía eres mi hija, bienvenida de vuelta». Jesús nos enseña que si perdonamos a los hombres sus ofensas, también nuestro Padre Celestial nos perdonará a nosotros. Mateo 6:14. El perdón de Tomasa no fue solo un alivio para Clara, fue un acto de obediencia y liberación para sí misma. Al perdonar, se negó a dejar que el odio y la amargura la mantuvieran prisionera. Eligió el amor, la forma más elevada de justicia divina. La verdadera transformación, sin embargo, va más allá de una disculpa y un abrazo. El arrepentimiento necesita generar frutos. Juan el Bautista gritaba en el desierto, «Produzcan, pues, frutos dignos de arrepentimiento». Mateo 3:8. No basta con decir, «me equivoqué». Las acciones deben demostrar el cambio del corazón. Y Clara comenzó a producir esos frutos. La casa, que antes era una prisión de tristeza, comenzó a llenarse de cuidado. Clara limpió el cuarto de su madre, puso sábanas limpias, le preparaba su café, cantaba en voz baja las canciones de cuna de su infancia. La hija que antes solo sabía golpear y humillar, ahora usaba sus manos para servir y cuidar. Cada acto de servicio era una forma de reparar el mal que había hecho, un intento de reconstruir el puente que ella misma había dinamitado. Esa es la esencia de la santificación, un proceso diario, a veces tedioso, de cambiar nuestros viejos hábitos destructivos por nuevos hábitos de amor y servicio. La transformación de Clara no fue un evento único, sino una decisión diaria de honrar a su madre y, al hacerlo, honrar al Dios que le dio una segunda oportunidad a través de un milagro. Mientras Clara se embarcaba en el difícil camino de la transformación y el perdón, su esposo, Joaquín, eligió un camino diferente. El milagro del caballo también lo quebró, pero en lugar de rendirse a la convicción, se atrincheró en el miedo y el silencio. Una misma luz del sol que derrite la cera, endurece el barro. La misma intervención divina que llevó a Clara al arrepentimiento estaba empujando a Joaquín a una prisión de orgullo y terror. Él vio lo mismo, pero su reacción fue de endurecimiento. Esto nos muestra que Dios nos da la oportunidad de cambiar, pero la elección final es siempre nuestra. Y es en este punto que la historia comienza a tejer un nuevo tema, con Joaquín retirándose a las sombras y Clara dedicándose a la restauración. El protagonismo de la sanación recae sobre las dos mujeres. La madre, Tomasa, que de víctima se convirtió en un pilar de gracia y perdón. Y la hija, Clara, que de agresora se convirtió en una buscadora de redención. Ellas, juntas, están redefiniendo lo que significa ser fuerte, no a través de la violencia o la dominación, sino a través de la fuerza espiritual del perdón y el amor. Y esta dinámica nos abre la puerta al próximo capítulo de nuestro viaje, el del empoderamiento femenino nacido del dolor y de la fe. Mi amigo,
hablemos de poder. El mundo nos enseña que el poder reside en la fuerza bruta, en la riqueza, en la capacidad de golpear y humillar a los demás. Joaquín, el esposo de Clara, era un discípulo de esa filosofía. Su poder estaba en sus puños y en su voz atronadora. Pero lo que sucedió en la casa de doña Tomasa nos muestra una verdad más profunda, una verdad divina sobre dónde reside el verdadero poder. El empoderamiento de Tomasa no nació de la venganza o de la adquisición de una fuerza física para contraatacar. Nació de su resiliencia, de su fe inquebrantable y finalmente de su vindicación por Dios. La mujer que antes caminaba encorvada, no solo por la edad, sino por el peso del abuso, ahora se erguía. Su columna se enderezó. Su voz, antes un susurro, ganó una calma autoridad. El milagro del caballo no solo la salvó, la ungió. Fue transformada de una anciana víctima en una matriarca, una abuela cuya historia se convirtió en una leyenda viva en el pueblo. Su poder ya no residía en soportar el dolor en silencio, sino en haber sobrevivido para ser testigo de la justicia de Dios. Este es el empoderamiento que el cielo ofrece, la fuerza que viene no de nuestra propia capacidad, sino de convertirnos en un canal para el poder de Dios. Piensa en la escena poderosa junto al portón de la casa. Después de que Clara retrocediera en lágrimas y Joaquín se escondiera en su vergüenza, Tomasa no se encogió. Caminó hasta el umbral de su propia casa, el lugar de su mayor humillación, y se posicionó junto al caballo. Y con una voz firme, que resonó por la calle silenciosa, declaró: «Aquí estoy. No me voy a esconder más. No tengo por qué». ¡Qué declaración tan poderosa! Esa no era la declaración de una víctima. Era el manifiesto de una mujer que había recuperado su dignidad. Recuerdo a Débora, la profetisa y jueza de Israel. En una época dominada por hombres, ella lideró a la nación desde su asiento bajo una palmera. Jueces 4:4-5. Su poder no provenía de una espada, sino de la sabiduría y la autoridad que Dios le dio. Tomasa, bajo su guayabo, se convirtió en una figura similar para San Isidro del Cielo. La gente ya no la miraba con lástima, la miraban con admiración, con un temor reverente, porque veían en ella no solo a una pobre anciana, sino a una mujer sobre la cual la mano de Dios reposaba visiblemente. Su sufrimiento la había cualificado para convertirse en un faro de esperanza y justicia. El empoderamiento también se manifestó de forma diferente en su hija, Clara. Su viaje de fortaleza no fue a través de la vindicación, sino a través del coraje del arrepentimiento. Amigo, entiende esto. Se necesita más fuerza para arrodillarse y pedir perdón que para permanecer de pie en el orgullo. La verdadera fuerza de Clara comenzó en el momento en que se permitió ser débil, en el momento en que confesó su pecado y se dedicó a una vida de servicio para reparar el mal que había hecho. Su empoderamiento provino del redescubrimiento de su propósito. Dejó de ser una agresora sin rumbo, envenenada por el odio, para convertirse en una cuidadora, una hija dedicada. Su fuerza residía ahora en cada gesto de ternura, en cada palabra amable, en cada noche que velaba por el sueño de su madre. Esto me recuerda a las mujeres que siguieron a Jesús. Muchas, como María Magdalena, de quien fueron expulsados 7 demonios, Lucas 8:2, tenían pasados rotos, pero su fuerza se encontró en su devoción inquebrantable, en su servicio a Cristo, siendo las primeras en llegar al sepulcro vacío. Clara, al cambiar su destino de destructora a restauradora, encontró una fuerza y una dignidad que la violencia nunca podría darle. Y así vemos formarse una poderosa corriente de fuerza femenina. Comenzó con la fe de una abuela, doña Tomasa. Esa fe desencadenó un milagro que, a su vez, despertó la conciencia de su hija, Clara.
Y la verdad de ese milagro fue sellada por la fe pura de una niña inocente. Es un linaje de fuerza espiritual, de la abuela a la madre, pues Clara ahora aprendía a ser una verdadera hija para quizás un día ser una buena madre, a la niña de la vecindad. Esto nos recuerda la importancia de las mujeres en la preservación de la fe, como Pablo le menciona a Timoteo sobre la fe no fingida que habitó primero en su abuela Loida y en su madre Eunice, 2 Timoteo 1:5. El testimonio de Tomasa estaba ahora empoderando silenciosamente a otras mujeres en el pueblo, las que sufrían en silencio, las que se sentían atrapadas en sus propias casas, miraban a Tomasa y veían que la justicia divina era posible, que la voz de una mujer, cuando se une a la voz de Dios, puede sacudir el mundo. El acto de una mujer levantándose dio permiso para que otras también consideraran esa posibilidad. Este nuevo poder que Tomasa y Clara encontraron no era para su propio beneficio. El poder que viene de Dios siempre tiene un propósito mayor, la manifestación de la verdad. Tomasa no fue empoderada para jactarse o para oprimir a sus antiguos opresores. Fue empoderada para ser una testigo. Su propia existencia, su postura erguida, su calma digna, todo ello hablaba ahora de la verdad que había sido mantenida oculta por tanto tiempo, la verdad sobre los años de abuso, la verdad sobre su inocencia, la verdad sobre la maldad que vivía en aquella casa. El milagro fue el evento público que rompió el silencio, pero ahora la historia completa necesitaba ser contada y reconocida. El empoderamiento de Tomasa la preparó para esta siguiente fase. Ya no era una voz temblorosa en el desierto, era una voz que ahora tenía la atención del pueblo. Y esa atención colectiva crea una demanda por la verdad completa, un reconocimiento público que va más allá del susurro y del rumor. La fuerza que recibió la impulsa a no permitir que la historia sea olvidada o distorsionada, llevándonos al inevitable siguiente paso, el reconocimiento de su inocencia y de la verdad desnuda y cruda. Cuando Dios decide revelar la verdad, mi amigo, no lo hace con un susurro que pueda ser ignorado, lo hace con un trueno que reconfigura el paisaje. El milagro del caballo fue el trueno de Dios en 1200. San Isidro del cielo. De repente, las cortinas fueron arrancadas de las ventanas y lo que antes eran solo sospechas y cuchicheos se convirtió en una verdad innegable. La noticia corrió por el pueblo como fuego en pasto seco. El carnicero, el panadero, la vecina con su rosario, todos ahora eran testigos. La verdad de la violencia que doña Tomasa sufría, una verdad que muchos quizás intuían pero preferían ignorar, fue expuesta a plena luz del día, bajo la mirada de todos. La Biblia nos dice que no hay nada encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lucas 12:2. Durante años, la crueldad en aquella casa fue un secreto velado, una herida purulenta escondida bajo el manto de la privacidad familiar. Pero la intervención divina rasgó ese velo. El reconocimiento de la inocencia de Tomasa comenzó en el exacto momento en que el pueblo fue forzado a confrontar la complicidad de su propio silencio. La verdad ya no era un rumor, era un espectáculo sagrado y terrible. Para que la verdad se solidifique, necesita testigos. Y Dios, en su infinita sabiduría, proveyó uno que era irrefutable por su pureza, no un adulto, cuya memoria podría ser cuestionada, sino un niño. El pequeño Efraín, un niño que andaba descalzo con una resortera en el bolsillo, se acercó y dio la pieza que faltaba en el rompecabezas. Les contó a los adultos que ya había visto a ese mismo caballo semanas antes. ¿Dónde? Cerca de la vieja capilla abandonada, un lugar sagrado olvidado. ¿Y qué hacía el caballo? Nada.
Solo observaba el pueblo, inmóvil, como si estuviera esperando. ¡Qué revelación! Esto transformó el milagro de un evento espontáneo en una misión divina planificada. Aquel caballo no era un animal perdido que tropezó en la escena por casualidad. Era un centinela, un guardián celestial posicionado por Dios, esperando el momento exacto en que la oración de aquella anciana alcanzara el punto de ebullición. El testimonio inocente de Efraín cimentó la verdad en el corazón del pueblo. Lo que vieron no fue suerte, fue providencia. La inocencia de Tomasa estaba siendo confirmada por detalles que trascendían la lógica humana. El reconocimiento de la verdad es, en esencia, el acto de la luz exponiendo la oscuridad. Juan 3:19 nos dice que esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Durante años la casa de Tomasa fue un lugar de oscuridad, y el pueblo amó más la paz de la ignorancia que el problema de la luz. El milagro fue una luz cegadora que forzó a todos a ver las malas obras de Clara y Joaquín. El reconocimiento de la inocencia de Tomasa está directamente ligado a la exposición de su culpa. Describo el cambio en la percepción de la comunidad. La lástima por la anciana es reemplazada por un profundo respeto por su resistencia e inocencia, mientras que el miedo a Joaquín es reemplazado por la condena. La verdad reordena el paisaje moral de toda la comunidad. La justicia comenzó a hacerse no en un tribunal, sino en la conciencia colectiva del pueblo, que ahora sabía, sin sombra de duda, quién era la víctima y quiénes eran los agresores. La vindicación de doña Tomasa fue completa y pública. Su inocencia fue declarada no por un juez, sino por un caballo enviado por Dios. Esta historia nos recuerda a otra mujer, Susana, cuya historia se cuenta en el libro de Daniel, en la tradición católica. Era una mujer justa, falsamente acusada de adulterio por dos ancianos corruptos y sentenciada a muerte. En su desesperación clamó a Dios, quien escuchó su oración y despertó el espíritu del joven Daniel para defenderla. Daniel interrogó a los ancianos por separado, expuso sus mentiras y probó la inocencia de Susana para que todos la vieran. Tomasa, como Susana, era una mujer justa que sufría bajo falsas acusaciones implícitas de ser una carga, una inútil. Su clamor a Dios también fue escuchado, y su Daniel vino en la forma de un majestuoso animal que expuso la mentira y la violencia de sus acusadores. La prueba de su vindicación estaba en los actos del propio pueblo. Empezaron a dejar flores y velas en su portón, no como caridad para una pobre mujer, sino como tributos a una santa, una madre que la comunidad reconocía ahora como una persona protegida y amada por Dios. Con la verdad establecida y la inocencia de Tomasa reconocida por todos, la atención del pueblo se volcó hacia el agente de este milagro. El misterio y la admiración rodeaban ahora la figura del propio caballo. No era un animal común, todos lo sentían. La forma en que actuó, su furia protectora y su gentileza subsiguiente, su aparición cronometrada, su desaparición solemne de vuelta a las colinas, todo apuntaba a algo más allá de lo natural. La gente se preguntaba, ¿por qué un caballo? ¿Cuál es el mensaje de Dios al elegir a esta criatura en particular? El caballo no era solo el portador de la verdad, era parte de la propia verdad. Su naturaleza salvaje e indomable representaba la fuerza incontrolable de la justicia divina. Su belleza majestuosa representaba la gloria de Dios. El reconocimiento de la verdad de la situación de Tomasa estaba intrínsecamente ligado a la aceptación de la naturaleza milagrosa del animal. Esto nos lleva a una reflexión más profunda que exploraremos a continuación.
la importancia de los animales como mensajeros e instrumentos en el gran plan de Dios. Ahora, mi amigo, llegamos al corazón del misterio que dejó al pueblo de San Isidro del Cielo en un estado de asombro reverente, la cuestión del caballo. ¿Por qué un caballo? ¿Por qué Dios elegiría a un animal, una criatura que consideramos inferior, para ser el portador de un milagro tan poderoso y de una justicia tan clara? El hombre moderno, en su arrogancia, a menudo olvida que no está solo en la creación. Vemos a los animales como meros recursos, como telón de fondo para nuestras vidas. Pero la Biblia nos ofrece una visión mucho más profunda. Toda la creación gime y declara la gloria de Dios. Salmo 19:1, Romanos 8:22. Los campesinos y la gente sencilla del pueblo, que vivían más cerca de la tierra, del rancho y del bosque, entendieron esto instintivamente. Don Toño, el panadero, dijo: «Ese caballo tiene fuego en los ojos. No es normal». No necesitaban un diploma de teología para reconocer lo sagrado. Vieron la majestad, la furia controlada, la inteligencia divina en los ojos de aquel animal y no dudaron. La importancia de aquel caballo reside precisamente en el hecho de que era un animal, un recordatorio humillante de que Dios no está limitado a la lógica humana y puede usar cualquier parte de su creación para cumplir sus propósitos. La Biblia está repleta de historias que confirman esta verdad. La más notable quizás sea la de Balaam y su burra. Números 22. Balaam era un profeta, un hombre de Dios, pero estaba ciego por la codicia y el orgullo, en camino a maldecir al pueblo de Israel. El ángel del Señor se interpuso en su camino con una espada desenvainada, pero Balaam no lo vio. ¿Quién lo vio? Su fiel burra. El animal vio al ser celestial y se negó a continuar, salvando la vida de su amo. Y cuando Balaam, en su frustración, comenzó a golpear al animal, Dios hizo lo impensable. Abrió la boca de la burra y ella reprendió al profeta por su crueldad. Piensa en eso. Un animal demostró más percepción espiritual y rectitud que un hombre que hablaba con Dios. El caballo de San Isidro es un descendiente espiritual de aquella burra. Vio el peligro espiritual y físico que se cernía sobre la madre Tomasa, un peligro ante el cual el pueblo se había vuelto ciego. Actuó con una sabiduría que no era suya, sino que le fue concedida. Se convirtió en los ojos de Dios cuando los ojos humanos se negaron a ver. El simbolismo del caballo, específicamente, es inmensamente poderoso. En la Escritura, los caballos representan fuerza, poder, guerra y la majestad de reyes y naciones. En el libro de Apocalipsis, Jesús regresa en un caballo blanco, un símbolo de conquista y justicia pura. En el libro de Job, Dios mismo describe al caballo con admiración poética diciendo: «¿Le infundes tú al caballo su brío? Se ríe del miedo y no se intimida, ni vuelve el rostro ante la espada. Con ímpetu y furor devora las distancias». Job 39, 19, 22, 24. El caballo que vino en auxilio de Tomasa era la personificación de esta descripción. Era un guerrero divino, un campeón enviado a la batalla. Su naturaleza salvaje e indomable era esencial para su misión. No pertenecía a ningún hombre, no tenía marca de rancho, ni silla, ni freno. Su lealtad era solo para con aquel que lo envió. El hecho de que viniera de las colinas cerca de la capilla abandonada, de un lugar salvaje, del desierto espiritual del pueblo, significaba que era un instrumento puro, no contaminado por la corrupción y la apatía humanas. Trajo la fuerza del desierto para purificar la complacencia de la aldea. Además de la fuerza, el milagro reveló la profunda capacidad emocional de los animales como reflejo del corazón de Dios. Tras la demostración de furia justa, la criatura se acercó a la anciana Tomasa con una ternura que hizo llorar a los vecinos. La tocó suavemente con el hocico, la empujó gentilmente para ayudarla a levantarse.
Y el testimonio del niño Efraín, que juró haberlo visto llorando cerca de la capilla, nos aprieta el corazón con una verdad profunda. Una de las vecinas, Rosario, dijo: ¿no ves cómo las vacas lloran cuando les quitan sus becerros? Esto no es sentimentalismo, es observación. Si a Dios le importa incluso la caída de un gorrión, Mateo 10:29, ¿cuánto más el sufrimiento de sus criaturas? Aquel caballo no era un autómata. Es posible que por orden divina sintiera el peso del dolor de Tomasa en su propio ser. Lloró las lágrimas que ella ya no podía llorar. Expresó la rabia que ella había suprimido durante años. Era un recipiente de empatía divina, lo que hace que el letrero que Tomasa haría más tarde, aquí vivió el caballo con alma de Dios, sea una declaración teológicamente precisa. El mensajero cumplió su misión. El caballo apareció, intervino, protegió, consoló y luego, con la misma solemnidad con la que llegó, desapareció de vuelta al bosque, a su lugar de origen. No se quedó para recibir aplausos. Los instrumentos de Dios no buscan gloria para sí mismos, pero su partida no cierra la historia. Al contrario, su acción divina pone en marcha una cadena de eventos con consecuencias inevitables para los humanos implicados. La intervención del caballo fue un acto de justicia que expuso la crueldad y el orgullo. La partida del mensajero ahora deja a los perpetradores, Clara y Joaquín, desnudos ante sus acciones, bajo la mirada de Dios y del pueblo. El milagro no borra la responsabilidad, de hecho, la amplifica. ¿Qué sucede con aquellos que, incluso después de recibir una advertencia tan clara y poderosa, eligieron el camino de la maldad? La partida del caballo celestial ahora abre espacio para la llegada de la justicia terrenal, forzándonos a examinar las graves consecuencias que siempre siguen a la crueldad y al orgullo. Existe una ley espiritual, mi amigo, tan cierta como la ley de la gravedad. El apóstol Pablo la resumió de forma sucinta y poderosa. No se engañen, de Dios nadie se burla, cada uno cosecha lo que siembra. Gálatas 6:7. Esta es la ley de la cosecha. No es una venganza de un Dios enojado, es simplemente la consecuencia natural de nuestras elecciones. La crueldad, el orgullo, la violencia son semillas y la cosecha siempre es segura. Para Joaquín, el esposo arrogante, la cosecha fue el terror. El milagro del caballo no solo lo desarmó, rompió algo dentro de él. El hombre que se enorgullecía de su poder, que encontraba placer en humillar a una anciana, ahora era atormentado por el recuerdo de un animal. La mirada de fuego de aquel caballo se convirtió en el espejo de su propia alma condenada. El guión dice que su mirada se volvió hueca y que vivía con un miedo que no podía sacarse del pecho. Esta es la primera consecuencia del orgullo confrontado por el poder divino, la desintegración del ego. Él, que se veía como un rey en su pequeño rancho, fue reducido a un hombre atormentado, probando que el orgullo precede a la caída. Proverbios 16:18. La cosecha de Joaquín continuó manifestándose en sus acciones. Una noche, incapaz de soportar el tormento interior, caminó hasta la plaza del pueblo y se entregó al viejo policía. Pero entiende, la naturaleza de esta confesión no fue el arrepentimiento amoroso de Clara, fue una rendición nacida del miedo. Sus palabras al policía fueron: vengo a entregarme. No quiero seguir durmiendo con el miedo de que el castigo me alcance. No estaba buscando la reconciliación, estaba buscando alivio de su propia agonía. Quería pagar una pena terrenal para quizás aplacar la justicia divina que sentía respirando en su nuca. Esto nos recuerda a Adán y Eva en el jardín, quienes, después de pecar, no corrieron hacia Dios en busca de perdón, sino que se escondieron de Él por miedo. Génesis 3:8-10.
El orgullo no arrepentido no conduce a la comunión, conduce al escondite o a la negociación. La consecuencia de su crueldad fue una sentencia autoimpuesta de miedo, un infierno personal donde el sonido del galope de un caballo resonaría para siempre en su conciencia. La justicia lo alcanzó primero en su mente, mucho antes que cualquier celda de prisión. Y en cuanto a Clara, su cosecha fue diferente, porque ella eligió un camino diferente. Al humillarse y pedir perdón, se abrió a la gracia. Pero eso no la eximió de las consecuencias de sus acciones. La ley de la cosecha aún se aplica. Su consecuencia no fue una prisión de miedo, sino el largo y doloroso viaje de reconstrucción. Cosechó la necesidad de demostrar su cambio todos los días. Cosechó el amargo recuerdo de su propia crueldad, un recuerdo que serviría como un doloroso, pero necesario, guardián contra el orgullo futuro. Su madre, en su sabiduría, le dijo: «La culpa es una cadena pesada, pero el arrepentimiento sincero la rompe». La consecuencia para Clara fue el trabajo de romper cada eslabón de esa cadena, uno por uno, a través de actos de amor y servicio. Sembró odio, y ahora tenía que cultivar diligentemente un jardín de amor sobre el suelo infértil de sus acciones pasadas. Esa es una consecuencia justa y redentora. El perdón de Dios nos limpia de la condenación eterna, pero las cicatrices de nuestras malas siembras permanecen como recordatorios de dónde venimos y de la gracia que nos rescató. Su destino cambió, pero el camino hacia ese nuevo destino pasaba por el valle de la consecuencia. La reacción de doña Tomasa a todo esto nos enseña la lección final sobre la justicia divina. Al enterarse del arresto de Joaquín, no celebró, no se deleitó con la desgracia de su verdugo. Con una profunda serenidad declaró la antigua verdad: quien siembra vientos cosecha tempestades. Pero luego añadió la semilla de la gracia. Pero ojalá que él también tenga su oportunidad de cambiar. ¡Qué corazón! Reconoce la ley de la consecuencia, pero no cierra la puerta a la posibilidad de la misericordia. Este es el corazón de Dios. La justicia divina no es solo retributiva, es, siempre que sea posible, restauradora. El rey David pecó terriblemente con Betsabé, y la consecuencia fue la muerte de su bebé. Fue una cosecha amarga, pero también lo llevó al más profundo arrepentimiento registrado para nosotros en el Salmo 51. El pueblo de San Isidro estaba viendo esta dinámica en tiempo real. La justicia estaba cayendo sobre Joaquín, pero la puerta al arrepentimiento, como ejemplificado por la esperanza de Tomasa, permanecía entreabierta. Las consecuencias de la crueldad y el orgullo, por lo tanto, no se limitaron a los individuos. Se extendieron y afectaron al pueblo en su conjunto. La comunidad había sembrado semillas de apatía, de miedo, de no meterse en la vida ajena. Su cosecha fue la vergüenza colectiva. Fue la dolorosa toma de conciencia de que la violencia floreció justo debajo de sus narices y no hicieron nada. El milagro los forzó a mirarse a sí mismos, a su silencio cómplice, y esta cosecha ahora exigía una respuesta. No bastaba con que Joaquín fuera arrestado y Clara se arrepintiera. La comunidad en su conjunto necesitaba cambiar. El tejido social se había rasgado y necesitaba ser reparado. Esto nos lleva a nuestro capítulo final, el cambio social y comunitario. ¿Cómo se sana una comunidad? ¿Cómo se transforma de una colección de individuos indiferentes en una verdadera comunidad de fe y cuidado mutuo, responsables unos de otros? La cosecha de las consecuencias individuales ahora abre el campo para la siembra de una nueva cultura comunitaria. La verdadera medida de un milagro, mi amigo, no está solo en cómo transforma una vida, sino en cómo reverbera y transforma a toda una comunidad. San Isidro del Cielo, después de la intervención divina, ya no era el mismo pueblo.
El aire parecía más ligero, la luz del sol más amable. El silencio que antes era de apatía y miedo, ahora era de respeto y reflexión. El milagro del caballo fue un terremoto espiritual que demolió los muros de indiferencia que separaban a los vecinos. La gente ya no pasaba deprisa por la casa de doña Tomasa, disminuían el paso. Algunos miraban el guayabo, otros el portón, otros las colinas lejanas de donde había venido el caballo. Ya no eran solo espectadores, eran participantes de algo sagrado. Esto me recuerda a la iglesia primitiva, descrita en el libro de los Hechos. Tras la venida del Espíritu Santo, los creyentes estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Hechos 2:44. Una experiencia compartida del poder de Dios los unió. San Isidro estaba viviendo su propia pequeña versión de esto. El milagro los forzó a convertirse en una verdadera comunidad. Un cuerpo, unido por el recuerdo de cuando el cielo tocó la tierra en su calle polvorienta. La señal más visible y conmovedora de este cambio fue la creación del altar improvisado frente a la casa de Tomasa. Fue ella quien comenzó, con una valentía tranquila, clavando una simple tabla de madera en el portón. Las palabras, pintadas con letras torcidas pero con un corazón recto, decían: «Aquí vivió el caballo con alma de Dios». ¡Qué monumento tan poderoso! No era un altar para adorar al caballo, sino para honrar el milagro y al Dios que lo envió. Pronto los demás se unieron. Don Toño trajo una veladora. Doña Rosario dejó una flor silvestre. El pequeño Efraín, con sus manos de niño, depositó allí una piedrita en forma de corazón. Aquel portón, antes una barrera que escondía la violencia, se convirtió en un punto de encuentro, un lugar de peregrinación. En el Antiguo Testamento, cuando Dios realizaba una gran hazaña, el pueblo levantaba un Eben Ezer, una piedra de ayuda, para decir: «Hasta aquí nos ayudó el Señor». 1 Samuel 7:12. Aquel portón se convirtió en el Eben Ezer de San Isidro del Cielo, un memorial permanente para que nadie olvidara jamás que cuando el sufrimiento de una madre llegó a su límite, Dios respondió. El cambio no fue solo simbólico, fue profundamente práctico. La casa que antes era una isla de desesperación se convirtió en el corazón palpitante de la nueva comunidad. Los vecinos, que antes desviaban la mirada, ahora llamaban a la puerta. Traían regalos humildes, tortillas calientes, un poco de queso del rancho, una silla vieja que podría ser útil. Estos no eran actos de caridad para una pobre anciana. Eran gestos de comunión, de amor en acción. La Biblia nos enseña que la fe sin obras está muerta. Santiago 2:26. La fe del pueblo, despertada por el milagro, ahora se manifestaba en obras de cuidado y amabilidad. La casa, antes llena de gritos de odio, ahora olía a café fresco y pan dulce, y se llenaba con el sonido de la voz suave de Clara cuidando de su madre. El pueblo estaba aprendiendo a vivir el segundo gran mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22:39. Se estaban convirtiendo en la ciudad asentada sobre un monte de la que habló Jesús, cuya luz no se puede esconder. La luz de aquel milagro ahora brillaba desde aquella pequeña casa de adobe. Una historia tan poderosa no podía quedar contenida en los límites de un pequeño pueblo. Y así, un día, llegó un joven periodista, atraído por los rumores del caballo del milagro. Encontró una comunidad transformada y a una matriarca, doña Tomasa, que ya no tenía miedo de contar su verdad. Sentada bajo su guayabo, compartió su historia, no con amargura, sino con la serenidad de quien ha entendido el propósito de su dolor. Su frase al periodista resume toda la teología de la experiencia. No solo me protegió, me recordó quién era, me devolvió el alma. Su sufrimiento y la subsiguiente intervención divina no fueron solo para ella.
eran para ser un testimonio de que Dios oye, de que la justicia llega y de que la fe puede mover no solo montañas, sino también el corazón de un caballo celestial. La historia de Tomasa se estaba convirtiendo en lo que toda historia de fe debería ser: una fuente de esperanza para un mundo roto y escéptico, un recordatorio de que los milagros todavía ocurren. Y así, nuestra historia llega a su fin sereno. El sol se pone sobre las colinas. Tomasa y Clara, madre e hija, se sientan juntas en el patio, siendo la paz entre ellas el mayor de todos los milagros. La pregunta flota en el aire: ¿crees que volverá? Y la respuesta de Tomasa, llena de la sabiduría que solo el sufrimiento y la gracia pueden enseñar, es la conclusión perfecta: no hace falta que vuelva. Él ya hizo lo que tenía que hacer. El resto nos toca a nosotros. Y como un amén del cielo, se oye un último relincho lejano, un eco venido del bosque, una bendición final del guardián que ahora vigila desde lejos. El viaje del pueblo no ha terminado, solo ha comenzado. Han aprendido que Dios puede usar cualquier cosa: un caballo, un niño, una anciana, para realizar su obra. Han aprendido que el amor es más fuerte que el odio, que el perdón es más poderoso que la violencia y que la comunidad es la respuesta de Dios a la soledad. El caballo se ha ido, pero el milagro permanece, vivo en el corazón de cada persona en San Isidro del Cielo, un recordatorio eterno de que nunca, jamás estamos solos.